Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ahí esperé un cachito para que se vayan conectando. Los estoy devolviendo los saludos. Bien. Bueno, para ir arrancando un poquito y comentando, más de uno me preguntó por qué disparar esta temática por un vivo de Instagram. Y la realidad es que me resultó un desafío y un poco para hablar de la vulnerabilidad, ponerme en un escenario vulnerable yo y hablar de este tema. No es lo mismo estar parada en una clase, ya sea de la facu o en una organización o en una institución, con un equipo de personas que yo ya sé que van a estar y conocer esa audiencia. No es lo mismo para nada estar frente a un vivo de Instagram desconociendo todo lo que va a pasar del otro lado y quiénes van a ser los participantes. Entonces, de alguna manera, esta exposición es un poco un escenario vulnerable en la que se disparan ciertas emociones de miedo, de incertidumbre, de no saber cómo va a salir, qué va a pasar, tanto de los participantes como se corta internet y qué pasa. Bueno, es un escenario vulnerable justamente en la que me pareció oportuno presentar este tema en este entorno, ¿no? No en un webinar por Zoom donde yo ya sé qué participantes va a haber, sino en un vivo en esta red social que está bastante utilizada en este contexto de cuarentena. Creo que si saco algo bueno de eso es el desafío en el que me tuve que topar con estas nuevas herramientas, no teniendo la posibilidad de dar una clase de manera presencial o tener una conversación, un ida y vuelta de otra manera. Así que lejos de admirarla a esta modalidad, no nos queda otra que adaptarnos y plantear este tipo de escenarios y justamente de eso más o menos les quería hablar, de estos entornos vulnerables, introduciendo un poco desde la vulnerabilidad individual en cómo me siento yo frente a este nuevo desafío y por el cual los convoco. Y si de repente me tengo que correr al entorno organizacional y de liderazgo, es totalmente lo mismo, son las mismas emociones, hay como una triada que engloba esta vulnerabilidad, que es tres elementos. Hablamos de la frustración, hablamos del riesgo y hablamos de la ansiedad, que tanto de manera individual como organizacional los líderes de una organización están vivenciando frente a este entorno, que los lleva a toparse con una sensación vulnerable. Cuando hablo de frustración me refiero a nada más ni nada menos a no poder de repente finalizar o avanzar o iniciar con un proyecto que tenían pensado para este año, cerrar un contrato con un cliente, poder conformar un equipo de proyectos que estaban, digamos, pensando para estos meses, para marzo, abril, mayo, junio, para este 2020 que se venía con un montón de cuestiones que el contexto de repente no nos permite avanzar. Eso genera frustración. Y también generan riesgos al de repente no poder vender. Hablo de una organización pequeña, mediana o grande, no poder vender, no poder cobrar. Eso nos pone en riesgo como líderes, como personas, como organizaciones, y todo eso genera también una ansiedad. Bueno, esa triada de frustración, de riesgo y ansiedad es la que yo considero me lleva al sentirme vulnerable. Ahora, ¿qué pasa con los líderes en esos entornos? Porque no es nuevo. Más allá del contexto de pandemia y de cuarentena, ya veníamos con ciertas características de entorno al que se llama mayormente entorno VICA, en el que ya había una serie de cambios y contextos
que topaban a los líderes frente a nuevos paradigmas y nuevos estilos de trabajo, estilos de equipos, y lo que de repente influye a todo esto no es más que las incorporaciones de nuevas tecnologías, nuevos procesos de trabajo, cambios vertiginosos de los productos y los servicios, o sea, la tan avanzada variedad de esos productos y servicios, y con ellos las exigencias de los clientes, el cambio de las necesidades de los clientes, y más en este contexto en el que hoy estamos. La necesidad del cliente ayer no es la de hoy, es otra. Entonces, toda esa cuestión cambiante y compleja, ¿cómo se para ese líder de la organización frente a esas nuevas exigencias, a esos nuevos cambios? Y lo que yo creo que la ansiedad y la tensión que provoca toda esta cuestión cambiante y tan veloz, yo creo que la clave está en el mitigar esta ansiedad y esta tensión frente a estos cambios. La clave está en los procesos de liderazgo. Considero, no sé si ustedes comparten, que la clave está en cómo de repente se mitigan estas ansiedades, estas emociones desde los líderes. ¿Qué transmiten los líderes a los miembros de los equipos? Hablo de los líderes en general, dueños de empresas, mandos medios, coordinadores, de qué manera colaboran o potencian la ansiedad y la tensión. Y mucho de esto también se está hablando desde las perspectivas del teletrabajo. Está habiendo mucha presión, esto genera mucha más tensión y mucha más ansiedad, pero yo creo que es un aprender, es justamente un contexto en el que estamos aprendiendo, tanto los líderes, los ejecutivos y los dueños de empresa están viendo de qué manera, cuál es la mejor manera de resolver y de mitigar estos cambios. Teniendo en cuenta eso, me interesa presentarles la doble visión frente a estos cambios, desde el paradigma tradicional, lo que ya todos ya conocemos de las maneras de liderar, y el nuevo paradigma que se está presentando, que ya hace un tiempo se viene dando, pero hoy de manera abrupta no nos está quedando otra que adaptarnos a este nuevo sistema, a este nuevo paradigma, y mismo después que pase todo esto, cómo vamos a hacer para adaptarnos a un proceso de cambio cultural, organizacional, frente a este nuevo modelo de liderazgo. Y lo que me resulta importante recalcar de este paradigma tradicional, pensando en el modelo de liderazgo, es que basados concretamente en la planificación y en los procesos, desde los recursos humanos también, yo vengo de las relaciones laborales, estábamos muy obsesionados, y algunos estamos todavía obsesionados con la planificación y con los procesos, con el cumplimiento de los objetivos, y esos paradigmas tradicionales obsesionados con la planificación llevan a que el líder se presente como un rol predominante, controlador del cambio, que no colabora con ese proceso de adaptación y de generador de cambio, sino que este es el cambio. Desde el paradigma tradicional, el líder lo enfrenta en lugar de absorberlo y apropiarse. Entonces, lo que me interesa presentarles es eso. Desde el paradigma tradicional, que el líder de repente decide enfrentarlo al cambio, controlarlo en pos de un cumplimiento de objetivo, obsesionado con esa planificación, con ese proceso, pero sería más viable y más asociado a este entorno en el que estamos hoy, que en lugar de enfrentarlo, perciba ese cambio, lo acepte, se lo apropie y lo genere el mismo líder a esa cultura, digamos, de cambio. Este es un poco lo que quería transmitirles para distinguir los dos paradigmas de liderazgo, ¿no? Y un poco de repente ese paradigma tradicional, lo que tampoco reconoce y que me resulta importante también traerles,
es el impacto emocional. El paradigma tradicional distingue dos aguas, por un lado la inteligencia y por el otro lado las emociones. Lo que viene gracias al universo, ¿no? Gracias al cielo, el paradigma del nuevo liderazgo, lo que viene a traer es que la inteligencia incluye ya sea la razón y la emoción, no son dos aguas distintas. Y esto está totalmente en consonancia con el ser líder. ¿De qué manera este nuevo paradigma de liderazgo va a digamos, adoptar a este nuevo modelo de gestión desde las emociones? Y yo creo que hay un precepto ya universal. Me gustaría, digamos, intercambiar con ustedes si hay alguien que de repente opina distinto. Hay como un precepto universal en que todo cambio en la organización va a depender puramente, el éxito, digamos, de esa organización, va a depender de qué manera el líder sepa mitigar esos cambios y esas emociones de ansiedad y de tensión que generan los cambios. Entonces, repito, para redondear la idea, todo éxito en la organización va a depender de los procesos de liderazgo efectivos, ¿sí? Asociados a este nuevo paradigma. Entonces, lo que yo considero también es que este nuevo modelo nos traiga un líder más humano, ¿sí? Yo sé que en la agenda, digamos, hoy de las organizaciones, lejos está en poder vincular y desarrollar el vínculo entre el líder y los miembros, no está en agenda hoy, hay otras prioridades. Sin embargo, hay algo que me resuena constantemente de escuchar, más que nada los dueños de las pymes, en que el compromiso de los miembros, de los colaboradores, de su gente, está, digamos, en declive, ¿sí? El compromiso. Entonces, por un lado tenemos en que el desarrollo del vínculo entre el líder y los colaboradores no están en agenda, no es prioridad. No, Melina, hoy tenemos que ver cómo vendemos mejor. Bueno, perfecto. Pero por otro lado, te preocupa el compromiso que tengan esas personas para con el cumplimiento de esas ventas o ese desarrollo de ese producto. Y me vas a decir, no está en la agenda, pero por otro lado es la importancia del compromiso. Les pregunto a esas personas que me presentan este problema, ¿cómo creen ustedes que el compromiso de ese colaborador, de ese miembro de tu equipo, va a aumentar? ¿Por más dinero? ¿Por más beneficios? ¿Por mejor infraestructura en la oficina? ¿Porque pintemos distinta la oficina? No. Yo considero que el compromiso de esas personas que integran las organizaciones van por un lado de las motivaciones internas, de qué vínculo tiene con ese líder, de qué tanto esté asociada la tarea de ese colaborador con el propósito de la organización, qué tanto conozco de ese propósito, qué tan identificado estoy con la visión de la organización, con sus valores, qué tanto le interesa al líder cómo me estoy sintiendo hoy, aislado en mi casa, sin saber qué va a pasar, trabajando determinadas horas. Entonces, un poco esto, ¿no? El vínculo que de repente se trabe con el líder y el colaborador va a influir al 100% el compromiso. Entonces yo creo que es importante pensar este nuevo modelo, este nuevo paradigma de liderazgo en pos de el éxito de una organización, atravesados por este contexto de crisis y en general también pensando. Hay 4 ideas o 4 competencias o 4 herramientas que a mí me interesa traerles de este nuevo modelo para redondear esta idea que estoy trayendo. Yo creo que propone el nuevo liderazgo, está digamos, presentando 4 focos, 4 aristas que son la implicancia del miembro del equipo, la confianza, la claridad y la visión compartida, ¿sí? Hace un ratito les hablaba del entorno VICA y la vulnerabilidad. Bueno,
de qué manera socavar y mitigar ese entorno y estas circunstancias que están generando ciertas emociones. Yo creo que la implicancia, confianza, visión compartida y claridad son 4 elementos que nos van a ayudar para de repente beneficiar o optimizar el vínculo líder con su equipo de trabajo. ¿Y de qué se trata esto? Para no aburrirlos mucho con los conceptos, a grandes rasgos la implicancia no es más que el hacerlos parte, ¿sí? de un proyecto, de un propósito, esto de que mi tarea tenga un sentido, esto que les decía hace un ratito, el implicarlos, el hacerlos formar parte de algo en común, ¿sí? Que influye no solamente en el compromiso que les decía hace un rato, sino justamente en la motivación. O sea, esos motivos que a mí me impulsan a accionar no son más que los propósitos de esa organización, de ese equipo de trabajo, de ese colaborador. Entonces, eso por un lado la implicancia. Por otro lado, les hablaba de la claridad. No es más ni menos que la comunicación, y hoy más que nunca, el cómo comunico, el para qué comunico y desde dónde lo comunico. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que pensar en una comunicación desde la contención, desde el apoyo. ¿Y por qué de repente prefiero llamarlo claridad? Porque justamente dentro de todo ese ruido y dentro de esa falta de a veces de una reciprocidad o de un ida y vuelta, caen los fracasos en esa comunicación y justamente en la claridad. El dar un feedback constante, el estar cerca, el apoyar desde la contención que les estaba diciendo. Si me refiero a visión compartida, que era el tercer punto, es esto que les comentaba hace un rato de los propósitos y los sentidos, ¿sí? Que una dirección, que un camino esté enfocado a un solo propósito y que haya una unificación de criterios, que sepa comunicarse y que todos estén alineados a un mismo fin, ¿sí? Eso no es lo que refiere a visión compartida. Finalmente, como frutilla de postre, me refería a la confianza como cuarto elemento para poder mitigar esta vulnerabilidad y este contexto. La confianza yo creo que forma parte mucho de lo que es la integridad, ¿no? ¿Cómo establezco un vínculo de confianza como líder? Si yo de repente no soy íntegro, no solamente digo lo que pienso, ¿sí? Sino que de repente confiar en un criterio y en un vínculo. Y hay una herramienta principal que yo creo que sirve un montón para este desarrollo de vínculo, que no es más que el tiempo, por supuesto, pero esto de recibir feedback también. Y lo dejé para lo último, la confianza, porque justamente desde la vulnerabilidad, que es la temática de hoy, si yo como líder me abro a recibir un feedback, ¿sí? Y puedo autorreconocer mis debilidades, no solamente mis fortalezas, permitirme autoconocerme a través de la mirada de mi colaborador, yo creo que esa vulnerabilidad, ese escenario en el que me planto como colaborador, me está, digamos, abriendo una posibilidad de establecer un vínculo de confianza distinto. O sea, yo no vengo a decirte cuál es mi verdad y querer transmitírtela, y no es universal, sino que me abro y te escucho y recibo feedback como líder. Yo creo que ese espacio es el que nos puede, digamos, permitir establecer un vínculo de confianza importante para con el colaborador. Y ojo, que la vulnerabilidad no es debilidad. Hay un mito de que el estando vulnerable y mostrarme vulnerable y permitirme que el otro me diga en qué tengo que modificar, qué tendría que cambiar, qué tendría que ver, ese lugar vulnerable no es débil.
O sea, no es que me estoy mostrando débil frente al otro. Yo creo que es todo lo contrario. Finalmente, antes les hablaba del paradigma tradicional que se basaba en el control, en lo predecible, en la planificación. Yo creo que ya no se trata de predecir y controlar, sino de percibir y responder. Y esto del percibir no es más ni menos que las emociones. O sea, cuando hablo de percibir, me refiero a que justamente la gestión de estas emociones son las que van a interferir en este nuevo modelo o en este nuevo paradigma de liderazgo. Y hoy más que nunca, yo creo que las emociones están influenciando en lo que es la concentración, en lo que es la capacidad o la lucidez mental, en la toma de decisiones. Hoy más que nunca están las emociones influenciando en eso, y como líder considero que es vital poder reconocer mis emociones, poder reconocer las emociones del otro, de los miembros de mi equipo, y no solamente reconocerlas o identificarlas, sino que mis decisiones y mis acciones vayan en una dirección, junto a esas emociones de los miembros de mi equipo y las mías, vayan en una dirección positiva. Ese proceso de dirección positiva, algunos la llaman resonancia, que viene del resonar. Esto del resonar refiere a vibraciones sincrónicas. Es como justamente, valga la redundancia, una sincronía emocional y de dirección y de acciones. Es por ello que algunos lo llaman liderazgo resonante. El primero que habló de esto es Goleman, sí, que seguramente todos los que me están escuchando lo conocen, pero yo creo que está muy alineado a este nuevo paradigma de liderazgo, el ser un líder resonante, poder identificar las emociones del otro, las mías, y que las acciones vayan en pos a una dirección positiva. Pero bueno, la realidad es que nadie dice que es fácil, ¿sí? Este es un proceso que te invito como líder, ¿sí? De transformación personal, para que de repente puedas observarte, escucharte, reconocerte, hacerte preguntas, ¿sí? Algunas preguntas que pueden dispararte desde el autoconocimiento son, en base a todo esto que estamos hablando y al contexto en el que estamos planteando, es de qué manera me estoy tomando estas situaciones nuevas, cómo me las tomo, si con ansiedad, con curiosidad, si de repente me siento frustrado, cómo me siento como líder frente a estas situaciones y contextos nuevos, las nuevas generaciones de colaboradores, cómo me siento. Y cómo actúo, las dos cosas, no solamente identificar la emocionalidad, sino cómo acciono, poder hacer el esfuerzo de observarme. Otra pregunta que me puedo hacer es cómo actúo o qué tanto controlo a la hora de delegar, de qué manera puedo de repente generar confianza con mis colaboradores, ¿estoy siendo confiable? Son preguntas que de repente me puedo hacer para poder reflexionar sobre esto que estamos hablando. Eso es un poco la propuesta que les planteo, ¿sí? A todos los que estén liderando. Voy a leer un poquito acá lo que fueron comentando. Hay algunos que se fueron sumando recién. No se preocupen que lo voy a compartir para los que se sumaron tarde. Por 24 horas queda grabado. Adri habla de cambiar las prioridades. Sí, justamente este paradigma nuevo de liderazgo va a traernos ese desafío, ¿sí? Tal vez de repente no haya una prevalecencia de la planificación y de los objetivos que nos pautamos el día de ayer, sino que la prioridad va a ser de qué manera mitigar la emocionalidad de los miembros del equipo para que el propósito de la organización principal, independientemente de los objetivos, sea cumplido. No sé si me siguen, si fui clara. Cintia habla de, el desafío, sí.
Humanidad, exactamente. La clave está en que ese líder se permita ser un poco más humano, que no haya, como hablábamos hace un ratito, dos aguas distinguidas de inteligencia y emoción, sino que de repente van a estar totalmente en consonancia. Anto habla de que el desafío está en llevar las emisiones hacia un camino positivo. Así es. Las emociones, bien. Ese es un poco el propósito, ¿sí? Acá hablan de la flexibilidad y la negociación. ¿Serán claves en este cambio de liderazgo? Sí, yo considero que sí, y que justamente hablas de flexibilidad y de negociación. Yo creo que la clave está en que los procesos de negociación, pensando en el líder, ¿no? Los procesos de negociación de cara al líder hacia el colaborador estén, digamos, atravesados por una flexibilidad y no que estén atadas a la planificación y al cómo de repente, cómo habíamos determinado antes que se iban a hacer las cosas. Si no hay un entorno ágil y flexible frente a esos procesos de negociación como líder, yo creo que no vamos a poder cumplimentar con esta nueva propuesta de paradigma. Bien, un poco esto. No quiero extenderme mucho más porque la principal consigna de los vivos es que sean cortitos porque la gente se aburre, así que era eso, ¿sí? La propuesta era presentarles este nuevo modelo de paradigma de liderazgo frente a esta vulnerabilidad, adelantarles que en las próximas entrevistas que hagamos durante el mes de mayo hay muchos de estos elementos que vamos a profundizar, ¿sí? La semana que viene vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de procesos digitales y procesos de transformación en esos transformaciones digitales. Vamos a hablar hasta de herramientas de motivación, de meditación y relajación en las, digamos, como hábito en los entornos laborales, justamente para poder conectar emocionalmente. Vamos a hablar de sentido de vida. Con distintos referentes del área, sí, colegas, los hemos invitado para que desde su experiencia, desde su formación y conocimientos, nos puedan, digamos, contar más detalladamente en qué refieren estas nuevas estrategias y estos nuevos desafíos de cara al futuro y al presente, porque ya no estamos hablando de competencias para el futuro del trabajo o paradigma que se avecina, porque ya está sucediendo. Así que la realidad es que tenemos que ayornarnos con nuevos elementos, ponerlos en práctica y aprovechar este contexto de aislamiento y de cuarentena para un poquito también apagar la cabeza y entender qué está pasando a cada uno adentro nuestro. Así que hasta acá era lo que quería transmitirles. Les agradezco un montón haberse conectado, a los que se quedaron hasta el final, haberme escuchado, y los espero el lunes, que ya arrancamos con el ciclo de entrevistas en vivo durante todo el mes de mayo. Muchas gracias.